señoras, señores y amigos todos de la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica e Inmobiliaria y de nuestra escuela Marqués de Avilés. Hoy es un día doblemente especial. En primer lugar, clausuramos nuestro curso 2015-2016, que me consta ha sido provechoso para nuestros alumnos, y eso me llena de satisfacción. Y también es especial porque tenemos un apellido de historiador, un joven historiador, pero con un apellido ilustre, raza de historiadores. Es don Miguel Artola Blanco, que nos doctora en Historia Contemporánea y nos va a hablar sobre un libro que ha publicado titulado El fin de la clase ociosa, de Romanones a Lestraperlo, 1900-1950. Un tema interesantísimo, historia, pero que está dentro del ámbito de nuestras competencias. Así que sin más, ya paso la palabra al director de nuestra escuela, señor San Pedro. Muchas gracias, querida presidenta, Marina Fernández del Cerro. Muchas gracias a los aquí presentes por acudir a la convocatoria de la Escuela Marqués de Avilés y de la Asociación de Diplomados en Genealogía Heráldica e Inmobiliaria. Y muchas gracias a don Miguel Artola Blanco por haber aceptado nuestra petición, más que invitación, de clausurar el curso ocupando esta tribuna. Cuentan que en una de sus primeras intervenciones parlamentarias, don Antonio Maura causó tan buen efecto en la concurrencia que alguien preguntó quién era y se le contestó: el cuñado de Gamazo. A lo que el inquisidor repuso: pues pronto Gamazo será el cuñado de Maura. Yo no digo que Miguel Artola Blanco vaya a ser dentro de nada el abuelo el papel del nieto de don Miguel Artola Gallego, y que la gente, cuando hable de un olvidado historiador, don Miguel Artola Gallego, diga: sí, era el abuelo de Miguel Artola Blanco. No creo que sea así, pero en una sesión como esta, clausura de un curso de genealogía, heráldica e inmobiliaria, pero sobre todo de genealogía, resulta imposible no sucumbir a esta tentación de subrayar algo obvio, que a sus mayores parece honra merece, y que bendita sea la rama que al tronco sale. No es mi intención molestar a nuestro orador sacando a relucir una vez más que su abuelo, don Miguel Artola Gallego, es una lumbrera de la historia española, y me van a permitir que quien ahora les habla presuma de su condición de liberal, al menos de presunto liberal, como presidente de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos. En esta condición quiero testimoniar respeto y agradecimiento al autor de, entre otras muchísimas obras, La burguesía revolucionaria, 1808-1874, La España de Fernando VII, La guerra de la independencia y los orígenes del régimen constitucional, su secuela, La España de Fernando VII, Los afrancesados, El antiguo régimen, La revolución liberal, Los derechos del hombre, y toda la lista de obras acerca de las Cortes de Cádiz y el constitucionalismo, por no hablar más que, insisto, de una mínima parte de la obra de Artola Gallego. Pero no sigamos por el camino de recordar a nuestro profesor de hoy con las glorias de su ilustre abuelo, porque Miguel Artola Blanco ya tiene méritos propios para ocupar esta tribuna y poner colofón brillante a nuestro curso, presentándonos la versión divulgadora, no me gusta el término porque tiene siempre connotaciones despectivas que no vienen al caso, de su magnífica tesis doctoral que tenemos aquí presente, ejemplo de investigación bien hecha y bien expuesta. El libro que ha mencionado su título nuestra presidenta Elena Fernández del Cerro, El fin de la clase ociosa, subtitulado De Romanones a Lestraperlo, y acotado cronológicamente entre 1900 y 1950. Es este el mosaico donde cobran sentido las teselas brillantes de la genealogía y de la econoprosopografía. Es decir, aquí en nuestro curso ponemos las bases para que en un cañamazo puedan irse tejiendo los hilos de un tapiz que nos dé una visión de un momento histórico, de una situación. Pues bien, docente de la Universidad Carlos III, especializado en el estudio de las oligarquías y las élites económicas sociales españolas del siglo XX,
Artola Blanco sirve de ejemplo a cómo las genealogías bien hechas de las grandes casas y sus enlazados pueden abrir caminos de investigación, conocimiento y comprensión de estos sugerentes temas. Estudioso de aspectos que pueden parecer áridos al mero cronista social o al genealogista que no pasa de cotilla, el profesor Artola Blanco será inexcusablemente citado al hablar seriamente de los duques de Fernán Núñez o de los marqueses de Villavieja. No se asusten que ya acabo. Para mí es un honor ceder la palabra al profesor Artola y agradecerle su presencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que muchas veces cuando se agradece una invitación de ese tipo pues tiene mucho de protocolario, pero para mí hay un doble sentido en ese agradecimiento. En primer lugar, por la iniciativa en sí. Yo creo que es una tradición que se está perdiendo, a veces el dar a conocer los libros, el dar a conocer la publicación de novedades y bueno, y un poco había caído yo mismo preso de esa dinámica y quiero agradecer especialmente bueno, pues el esfuerzo y el interés de José Luis San Pedro por tomar esta iniciativa. Y en segundo lugar, bueno, pues al Centro Riojano y a este lugar que cuando se me ofreció la posibilidad de presentar en Serrano 25 he de decir que se me iluminaron los ojos porque para mí era una referencia de la época, de cuando monumentalmente recorría las calles de Madrid en 1920, pues que Serrano 25 prácticamente se había mantenido tal cual desde entonces y por tanto pues no dudé en ningún solo momento y bueno, y he preparado pues, una charla que como verán pues no tengo papeles, pero me quiero apoyar en toda una serie de materiales, bueno, para presentar. Siempre es difícil resumir una tesis que a su vez ha sido resumida en un libro y a su vez resumirla en unos tantos minutos, pero bueno, las principales líneas y también lo que creo que puede ser relevante para entender la historia de la nobleza en nuestro pasado más reciente. Y bueno, viniendo a la universidad, a lo mejor algunas de las cuestiones que voy a presentar se basan excesivamente todavía en un método demasiado basado en unas hipótesis, un método, unas fuentes, pero creo que es necesario a veces no contar cómo uno llega, cuál es el resultado del libro, sino también cómo se llegó a plantear la necesidad de escribir un libro como este y a veces no, las ideas surgen de repente de manera un poco improvisada. Yo he de decir que no viene al caso, esto no es un curso de historia económica, no estoy en la facultad, pero hace varios años, leyendo pues, varios trabajos de este economista francés, de Thomas Piketty, me sorprendió mucho su reflexión un poco sobre el devenir de las élites en el mundo contemporáneo a lo largo del siglo XX. Y él, básicamente, interesado por el pasado y por el presente, señalaba que había habido una clara evolución que hasta ahora no se había prestado atención, de, en primer lugar, un declive de esas élites económicas, un estancamiento de las mismas durante buena parte y en lo que sobre todo y ya ha existido mucho y lo que se ve en la medida de la prensa hoy en día es bueno, pues el devenir de las desigualdades, el crecimiento de una nueva élite económica en los países occidentales. Para entender de qué nos estamos refiriendo, pues yo creo que este gráfico que sale muchas veces en Estados Unidos de cómo la parte que controla el 1% pues está volviendo a los niveles pues de esos años 20, de esa época de los Rockefeller, han cambiado por supuesto las familias en Nueva York, en Estados Unidos, pero hay una dinámica en donde ese viejo mundo se vino abajo pues, con la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial y se está volviendo a formar con parámetros distintos en el mundo actual. El que es francés yo creo que insiste en un modelo que es distinto en nuestro país vecino. El declive de las grandes fortunas francesas en la primera mitad del siglo XX, en un periodo entre guerras, y que terminaría más o menos al final de la Segunda Guerra Mundial, y unas familias de este 1% más rico, por tomar una medida, que desde entonces nunca han recuperado su patrimonio. Eso es aún mucho más sorprendente y explicar las causas de ese declive y por qué nunca han podido recuperarse me parecía ya suficientemente significativo. En España, cuando yo empecé a trabajar, era todavía un campo sin explorar si había ocurrido esa transformación, cuándo había ocurrido, qué pautas había seguido. Y a medida que fui avanzando, bueno, pues otro trabajo salió y apuntaba una hipótesis similar, pero con una cronología distinta. Aquí lo que se aventuraban a decir los economistas argentinos y americanos era que había ocurrido algo parecido, pero que su proceso había ocurrido fundamentalmente en la posguerra, en los años 40. Lo cual, por decirlo rápido y pronto,
si uno lo hubiese dicho en aquel momento en un departamento de historia contemporánea, hubiese sonado pues como una idea totalmente fuera de lugar. El pensar que en los años 40 las principales fortunas de este país, las élites económicas, podrían haber perdido su posición relativa, pues contradice básicamente todo lo que se había escrito hasta ahora, que ha insistido en lo contrario. Pero bueno, dejando ya de lado la economía, y ya prometo que prácticamente he terminado con la parte económica, para mí toda esta serie de estudios me alimentaron la idea de explorar si podía haber habido realmente ese declive económico de las clases altas, de la alta sociedad. Luego hablaremos de forma más precisa de los términos, en este caso a partir de la Segunda República. Pero inmediatamente el entender que hay algo más que rentas y patrimonios, sino que si esas transformaciones habían ocurrido, ¿qué estaba ocurriendo en términos sociales, en términos culturales, en términos de estatus con esas familias? Y en último término, lo que yo llamo ahí contra la idea del gato pardo, ese famoso libro convertido luego en película, en donde se insiste en que todo debe cambiar para que permanezca igual, y que en cierta medida ha germinado en la idea de los historiadores españoles en buena parte de las generaciones que me han precedido. Es decir, la idea de que al fin y al cabo del antiguo régimen a la revolución liberal las viejas familias permanecieron ahí, que de la sociedad liberal clásica a la restauración de alguna manera también habían conseguido adaptarse, y que por último la guerra civil y el franquismo habían también de alguna medida permitido a los de siempre permanecer ahí. Bueno, esa es una idea que como mito pues es muy provocativa, muy capta inmediatamente la atención, porque es la idea de que con independencia de los regímenes políticos siguen las mismas familias, pero que yo creo que indudablemente tiene un elemento de simplificación, y buena parte de lo que yo siempre, lo que me ha guiado en este libro era contra esta idea de la simplificación, de que las cosas cambian y que a veces cambian en un periodo de tiempo muy corto y bajo una apariencia y una continuidad como tal de describir. Pero antes de ir a las conclusiones, tal vez voy a presentar al sujeto del estudio y qué es la clase ociosa. Y bueno, y al elegir ese término yo he recibido pues dos tipos de críticas. Unos que entienden que pues que eso es un término despectivo, que es prácticamente condenatorio el pensar que hay una clase de personas que no hacen nada, que viven del ocio, y que bajo los parámetros actuales no hay nada peor. Intentaré explicar que en los parámetros de la época no se entendía así, y que incluso se podía entender como una virtud el poder dedicarse a actividades no relacionadas con el trabajo y con una mentalidad apegada al beneficio económico. Eso por una parte. Y bueno, y la otra idea de que al fin y al cabo es una clase que en España no se puede explicar porque no se ajustaba a los parámetros de la época. También intentaré demostrar que con los textos en la mano de los protagonistas, buena parte de ellos sí se sentían identificados con este concepto. Y bueno, también, por no hacerlo demasiado árido, a veces uno tiene que tomar un punto de partida, y ya que estamos a casi final de junio y bastantes de nosotros, por no decir todos, estamos con una cuestión que es bastante tediosa, como los impuestos, pues los impuestos a veces tienen una función que le hacen una radiografía de uno mismo de cara al Estado, y de repente se tiene prácticamente que desnudar ante el fisco. Bueno, pues afortunadamente o desafortunadamente en España, cada uno como lo quiera ver, desde los años 30 hay un equivalente de un impuesto sobre la renta que hasta entonces no había sido explorado. La República implanta un impuesto sobre la renta no muy distinto, no me quiero entretener en los detalles del IRPF actual, con la diferencia de que si hoy en día lo pagan millones de personas, entonces lo pagaban unos pocos centenares, a lo sumo unos miles de personas. Y los expedientes se conservan, y el Estado dispone que se pueden consultar una vez hayan pasado 50 años. Y en mi caso particular pues pude consultar los de Madrid para 3 años distintos, y bueno, y a partir de ahí ya construir, comprender una serie de evoluciones que iban más allá de lo económico, como decía, pero que creo que era una buena forma de tener una foto panorámica de la sociedad madrileña en aquel momento. Y por entendernos, si estos nombres que son los que tenemos hoy en día y que son bien conocidos, pues Amancio Ortega, Rafael del Pino, Botín, la familia Mar, pues frente a esta idea de que hoy en día cualquier estudio económico se referiría a ellos, con los que a mí me empezaban a aparecer al estudiar los grandes patrimonios de la época. Y no quiero pararme en cada uno de ellos, pero en 1932 pues había un nombre un apellido que sí era permanecido durante todo ese tiempo, como es la familia Mar, pero el resto prácticamente a los
economistas y sociólogos de la época les dirá muy poco, y en cambio los historiadores les dirán mucho. Los banqueros Urquijo, que tenían en aquel momento a 3 hermanos dirigiendo el banco, el propio conde de Romanones, que es uno de los grandes terratenientes y propietarios urbanos de Madrid, otros grandes terratenientes como el duque de Medinaceli y el conde de Torrearias, y luego, bueno, otra serie de familias que incluso para otras personas serán menos conocidas. Margarita Rosas, por ejemplo, venía de una familia de grandes propietarios de Filipinas, que incluso hoy en día siguen existiendo en Filipinas, lo que pasa que entonces todavía mantenían vínculos con la antigua metrópoli. Esto solamente las 10 personas con más patrimonio. Yo había tomado centenares de familias, pero la idea de una serie de nombres que para el historiador, repito, pueden ser muy conocidos, para el historiador de la Restauración, y lo que me confirmaba es que la fuente no era equivocada, pero que lo que demuestran es que no son los mismos que en la actualidad. Y cuando uno analizaba el patrimonio económico, pues se daba cuenta que también había muchas diferencias con la actualidad, porque las grandes fortunas en aquel momento indudablemente se basaban en los negocios en bolsa, en lo que ahí se ha llamado como el capital, las acciones, la deuda pública que cotizaba, pero la propiedad urbana, las fincas rústicas y otro tipo de negocios comerciales eran también el eje fundamental de las grandes patrimonios de esa época. Yo creo que, por ejemplo, el caso de la propiedad urbana es de los más paradigmáticos, porque es creo que el caso más olvidado. En Madrid, en 1930, para entendernos, era una ciudad de en torno a 1 millón de habitantes, ya era una gran ciudad, y en donde solamente el 1% de las familias como tal eran propietarias de viviendas. El 99% vivían de alquiler. Y por tanto ese 1% pues podía tener más o menos casas, pero en cualquier caso concentraban toda la propiedad inmobiliaria de Madrid, y ahí pues había determinadas familias, como los Romanones que me refería antes, pero muchas otras que luego iré mencionando. Con lo cual, bueno, era la idea de unas formas de patrimonio en lo que conformaban las élites de la época muy distintas. Yo creo que la propiedad rústica, entender la propiedad rústica en aquel momento era una de las grandes formas de patrimonio, no es nada extraño. En España en 1930 todavía era un país agrario, pero que en Madrid había familias de terratenientes es también algo excepcional, porque al fin y al cabo Madrid ya, como digo, es una ciudad moderna, pero no impedía que hubiese familias de terratenientes de la vieja aristocracia, los duques de Alba, los duques de Fernán Núñez, Medinaceli, fundamentalmente, y tantos otros que vivían en Madrid y administraban un enorme patrimonio repartido por toda la geografía, y por cierto no solamente en Extremadura, en Andalucía, como muchas veces se dice, sino también incluso en el norte, en Guipúzcoa, en Aragón, incluso en el Levante español. Y de estas distintas fuentes, ¿por qué me incliné por el concepto de clase ociosa? Porque buena parte del retrato económico que acabo de plantear representaba una serie de familias que, en términos económicos, su principal estrategia constituía conservar el patrimonio. Es decir, eran familias que, en buena medida, su riqueza había sido heredada para muchas de ellas, y que, tal como lo explicaban sus administradores, tal como lo explicaban ellos a veces incluso en sus memorias, el objetivo era conservar el patrimonio y que la siguiente generación pudiese vivir con el mismo nivel que ellos, descontando la inflación. Esa es una primera idea, pero incluso más allá era la idea de que realmente formar parte de este grupo, que no solamente era rico, sino que también tenía un cierto elemento de distinción, se dedicaba a lo que entonces se conocía o se entendía como actividades respetables. La propiedad urbana, la tierra y las finanzas eran entendidas como actividades respetables, pero en cambio, como luego intentaré explicar, la industria y el comercio todavía en 1930 no lo eran. Es decir, que no toda forma de capital económico tenía la misma connotación, la misma respetabilidad, y eso, por cierto, no era nada exclusivo de España ni de Madrid. En Londres, en aquel momento, un gentleman difícilmente hubiese sido entendido que podía desarrollar actividades como comerciante, como un merchant. Eran mundos totalmente distintos. La tercera idea era que este concepto de ocioso no tiene que ver con que no desempeñen función alguna, con que sean totalmente vagos, en absoluto. Lo que tiene que ver es con dos connotaciones importantes: que todos ellos en general entendían que desarrollaban una vida que no estaba comprometida con lo que hoy entendemos como un trabajo asalariado. Es decir, incluso los marqueses de Urquijo, que dirigían un banco, nunca se entendieron a sí mismos como presidentes o consejeros delegados. Ellos se entendían a sí mismos como propietarios de un negocio, y por tanto no tenían que estar comprometidos con el
trabajo propio de un director, de un gerente que sí llevaba ese trabajo de un banco. Y por último, por supuesto, había toda una serie de familias que tenían este patrimonio, pero que dedicaban su vida a otros menesteres, a la vida social, a viajar, a la política, y el caso yo creo que se ha citado aquí, tanto de Gamazo como de Maura, realmente representan este prototipo, es decir, familias que podían estar en la primera línea de la política del país o del servicio diplomático, pero que tras ellos se les respaldaba los grandes patrimonios de la época. Y insistir en esta idea, yo creo que compatibilizando esta misma fuente fiscal con otro registro que es excelente en Madrid, como son los padrones municipales, esos padrones que cada 5 o 10 años todos nosotros rellenamos, y en donde en la época era obligatorio declarar la profesión. Bueno, pues a todas estas familias que yo pude rastrear, las buscamos en el registro, lo que vemos es, primero, que había una serie de ocupaciones que predominaban, y que también había una clara división entre las familias nobles y no nobles. Las familias nobles, que desde luego no eran la mayoría, que en Madrid es una sociedad liberal, tendían a definirse claramente con 3 o 4 conceptos: propietario, rentista, abogado y, en su caso, aquellos que se dedicasen al ejército, es decir, cualquier tipo de graduación militar, coronel, capitán, general, etcétera, yo sea abogado. Pero, por ejemplo, ni un solo noble con un gran patrimonio se definía a sí mismo ni como comerciante, ni como industrial, ni como ninguna de esas otras situaciones. Hay que entender que muchas veces estas definiciones tenían que ver más, de nuevo, con una posición de estatus que con una cuestión exclusivamente económica, porque, por así decirlo, los no nobles que no se definían como propietarios, que son la inmensa mayoría, no es que no tuviesen un patrimonio, es que preferían en muchos casos definirse, bueno, por su actividad profesional o por su carrera académica. Es decir, que aquí hay que entenderlo más como una cuestión de el estatus social que llevaba vinculado cada una de esas definiciones. El ser definido como propietario, como rentista, en gran medida formaba el núcleo de esa clase ociosa por sus connotaciones de una posición independiente y no relacionada con una actividad de mercado o de un trabajo asalariado permanente. Pero por entender un poco más lo que había, yo creo que he tomado los escritos de un autor de la época que hace honor a su familia, como es el duque de Maura, es el hijo de Antonio Maura, Gabriel Maura, Gamazo, y que estuvo pues una obra muy prolija, pero también muy dispersa en cuanto a su contenido. Muchas veces prologaba libros, hacía estudios breves, pero si se juntan todos estos escritos se obtiene, la verdad, que una buena descripción de esa mentalidad de la época. En primer lugar, bueno, él, en esta cita, que es un prólogo a la biografía del duque del Infantado, lo que señalaba era que, fundamentalmente, esta idea que he estado señalando y que no voy a leer porque es más fácil que ustedes lo lean, pero la idea fundamental era que la riqueza heredada, el disfrutar de un patrimonio, tanto por derecho propio como por matrimonio, normalmente se entendía como la base de el futuro económico, y que, por supuesto, eso no impedía que muchos de ellos desarrollaran una carrera al servicio del Estado, principalmente de la diplomacia o del ejército, pero que fuese frecuente el pedir pronto un retiro, dado que, bueno, pues se entendía que el futuro de todas estas familias no estaba en servir al Estado hasta las últimas etapas de la vida, sino en vigilar, conservar el patrimonio, llevar una relación con los administradores, y que, como una primera etapa de vida, el desarrollar este tipo de actividades era sin duda muy beneficioso, pero que a partir de los 40, 50 años de edad era indudable que había que pasar a otros ministerios. Y el mismo duque de Maura ponía sobre la pista de otra idea fundamental, que valía al principio, de que formar parte de las clases altas o de esa clase ociosa, como digo yo, no era, por supuesto, una equivalencia de ser vago o de una total inactividad, porque lo que señalaba es que dentro de esos círculos, por ejemplo, el no tener carrera universitaria en aquel momento, cuando la Universidad Española no era ni remotamente lo que era hoy en día, no tener título era visto como una tacha, como un elemento que en cierta medida, bueno, pues presuponía una cierta falta de capacidades, que era frecuente en muchos casos el obtener la titulación de Derecho, aunque por supuesto eso no obligaba luego a desarrollar una carrera como abogado ni en la administración pública, pero el simple hecho de a veces definirse como abogado no por el ejercicio profesional, sino por los méritos académicos acumulados.
Y ya por dar un retrato de qué tipo de familias estamos hablando y cómo serán percibidos. En este caso yo creo que lo he traído a colación porque nos lleva a este mismo lugar. Tomás de Beruet de Judaeca, es decir, una familia que en este caso no es noble, que comenzó viene de una familia de grandes propietarios de Castilla y que fue diputado en varias ocasiones a lo largo de la Restauración, muy próximo a la facción precisamente de Romanones. Pero hay un momento dado donde Tomás de Beruete viene a vivir a Madrid, hereda su patrimonio, y el Banco de España, que es de donde estoy citando, es decir, todo lo que aparece retratado aquí es literalmente un informe que estaba conservado en el Banco de España y que lo que hacía era retratar el patrimonio de determinadas familias que los técnicos del Banco de España consideraban necesario para sus actividades comerciales, crediticias. Tomás de Beruete, pues en este caso, era descrito sencillamente como propietario dedicado a la administración de sus bienes, es decir, que encaja en esa definición que daba. Y lo interesante, y es a lo que iba, es que su patrimonio económico fundamentalmente era este inmueble entero, Serrano 25, y los inmuebles que forman la manzana de la Puerta del Sol 11 y 12. Y por tanto se le atribuía un capital de 5 millones de pesetas. Quiero recordar que esta inmueble se valoraba, estoy citando de memoria, en 1,5 millones de pesetas, 9.000 euros de la época, o sea, 9.000 euros si uno lo equivale, en la época era una fortuna enorme, pero hay que entenderlo, y que por supuesto era conceptuado de forma muy favorable por este enorme patrimonio y por el prestigio de una persona que se había dedicado a la política hasta entonces. Otra familia que yo creo que los técnicos del Banco de España eran también muy precisos a la hora de la suscripción era el Marqués de Santa Marta. Este informe es justo posterior a la Guerra Civil, pero en gran medida se basa en información previa a la Guerra Civil. Y lo que señala es este mismo retrato. No se le conocieron negocios comerciales ni industriales a su nombre, pero actuó de consejero, bueno, por sus relaciones comerciales con la familia de Romanones. Y también se atribuía un patrimonio de varios millones de pesetas, incluyendo la finca que está en Martínez Campos 21, que creo que también se conserva tal cual como estaba en la época. O sea que la descripción que he proporcionado hasta ahora creo que encaja muy bien con la propia visión que tenían los contemporáneos, tanto las propias familias como unos técnicos burócratas, por así decirlo, que operaban en el Banco de España en las escalas medias, pero que cuando veían a estas familias las identificaban bien y no las confundían con los altos directivos, ni con los comerciantes, ni con los industriales de Madrid. Bueno, esta hasta ahora ha sido una de los principales ejes que definirían a estas clases altas de Madrid. La otra tiene que ver indudablemente con la vida social, con los valores y con la sociabilidad de este mundo. Y un concepto que creo que hay que recuperar es ese concepto de gran mundo que se ajusta muy bien y que yo propongo en muchos casos traducir o utilizar como sinónimo de aristocracia, que no de nobleza, y lo voy a explicar, porque para ellos en gran medida aristocracia era en los ámbitos de la alta sociedad como ese grupo de familias que, ya sea por su situación social, su notoriedad, su estatus y su fortuna, constituyen una sociedad elegante, es decir, aquellos que tenían toda esta forma de patrimonio con esas condiciones de respetabilidad y de honor y que a su vez frecuentaban la sociedad, formaban el gran mundo. Como se ve, no siempre va asociado a poseer o tener un título de nobleza, pero en cierta medida hay un diálogo indudable. Y de nuevo recuperando las memorias de los protagonistas de la época, como puede ser la condesa de Campolanges, estas son sus memorias muy posteriores, donde se refería a su época de niñez, ella definía muy claramente el mundo que le había rodeado. Ella había vivido su época de la infancia en Sevilla, pero toda su época adulta en Madrid. Y me presentaba de manera muy clara. La sociedad de la época, al contrario de lo que insistimos tanto en la época, no era una sociedad de clases medias, que es prácticamente el paradigma con el que tenemos que definir la sociedad actual. No, para ella era un mundo en donde había, por una parte, una aristocracia de la que ella se sentía parte, y por otra parte, el pueblo. Pero curiosamente, en vez de pensar esta dicotomía en términos negativos, como podría pensarse hoy en día, ella lo presentaba como una relación cordial. Por supuesto, toda fuente hay que criticarla por un sesgo personal, pero en cierta medida lo que nos invita es a esta perspectiva que la hegemonía de la clase media, que tantas veces se ha entendido como la clave de la historia, desde luego en este relato no estaba, y que no se corresponde a la sociedad anterior a la Segunda República. Y si vamos más allá a entender qué era esa aristocracia y defender que había algo más que los títulos nobiliarios, sino también una serie de cualidades sociales y culturales.
y un autor que yo creo que pues, es variopinto donde los haya, como José Luis de Vilallonga, en sus memorias, retrataba a un familiar suyo, el marqués de Portago, y creo que lo hacía, por supuesto, con un cierto tono crítico, no hay que también estar precavido sobre ello, pero era muy cuidadoso a la hora de concederle una serie de atributos y criticarle otros, es decir, señalaba desde luego su capacidad, la importancia de cuidar la vestimenta, de cuidar las formas, de cuidar el trato precisamente con lo que antes Campolange llamaba el pueblo, el presupuesto, dar propinas, y en cambio no necesariamente la relación con los intelectuales o con la cultura. Yo cuando leí ese retrato que hacía Vilallonga enseguida, o al poco tiempo me encontré con este foto de la época, 1937, de dos estudiantes, no sé si de Eton o de otra escuela privada de Londres, que fue retratado y que fue un poco inmortalizado como esa división que todavía en un país mucho más moderno que el nuestro, como era Gran Bretaña, pervivía, con lo cual es de nuevo esta idea de que lo que estábamos viviendo, lo que había existido en España hasta ese momento, esa aristocracia, ese gran mundo, no era particular de nuestro país, en un país que era el referente, era el principal imperio del mundo en Londres, donde seguramente también podría haberse encontrado ese contraste, y además en una época de la vida en donde todavía los valores se estaban aprendiendo. No extenderme mucho más, pero creo que el mundo femenino también tiene que entenderse como parte de estos valores. En este caso, un retrato que si alguien del público luego me lo sabe dónde está, porque yo todavía a día de hoy no sé dónde está, y lo he incluido en el libro, si podéis citar su colección actual, el retrato de la marquesa Argüeso y sus hijos, en donde creo que los valores propios de la familia aristocrática, que en muchos casos remitían al antiguo régimen, como es por ejemplo el principio de primogenitura, en donde el varón porta un bastón y claramente su madre está marcándole el camino frente a una posición de quietud de sus dos hermanas, creo que buena medida encajan también con otra parte que no da tiempo para desarrollar, pero que tiene que ver con todo el ideal sobre la casa aristocrática. Un tercer elemento que creo que no puede eliminarse al comprender las diferencias tanto con la sociedad estamental, pero también con la sociedad actual, tiene que ver con el espacio urbano. La idea de que Madrid era una ciudad que se había construido como un mundo de élites y en donde todas estas familias entendían que había que vivir en los espacios con mayor proyección social acorde con su posición, y que hasta época muy tardía era frecuente el seguir construyéndose palacios, que hoy en día se han reconvertido. El Palacio de los Duques de Híjar, en la Castellana, el Palacio del Marqués de Fontalba, también en la Castellana actualmente, y que se construyó en 1913, el Palacio de los Condes de Arner, en la calle Santa Engracia, o el Palacio de los Marqueses de Monje. Incluso esta misma residencia, que evidentemente no es un palacio en ese sentido, que es una casa-palacio en la época, en gran medida, bajo la forma de un bloque de inmuebles, de pisos, en gran medida tomaba algunos de estos elementos como un edificio con un estilo clásico y con una grandiosidad que merecía de la admiración de los vecinos del barrio, y que proyectaba la idea de que cualquiera sabía dónde vivía Híjar, cualquiera sabía dónde vivía Danero, o cualquiera podía incluso saber dónde vivía Tomás de Beruete. Es decir, que las residencias y la vida social se tenían que proyectar hacia la vida pública y no como intentar explicar, luego ocultar y buscar la privacidad y el anonimato propios que luego se sucedieron. Los palacios, detrás de esos palacios existía indudablemente una función de representación social, en donde uno, por ejemplo, si toma la imagen de la izquierda, en la sala de armas del Palacio de Medinaceli, lo que en realidad casi está viendo es lo más parecido a un museo actual, en donde la colección que había ido acumulando el duque estaba organizada de tal manera que cualquiera de sus invitados pudiera deleitarse. O que, por ejemplo, el Palacio de los Duques de Montellano, donde en la Castellana, donde hoy en día está la Mutua madrileña, tenía, por ejemplo, lo que se llamaba el Salón Goya, que no tenía otra función más que reunir la colección de cuadros de Goya, en su caso la Diligencia y el Columpio, que en aquel momento formaban parte de la colección de la familia. Es decir, que los palacios eran algo más que una residencia, era un espacio en donde tratar con sus iguales, con los invitados, tenía que hacerse de tal manera que pudiese representar el patrimonio, en este caso inmaterial, porque no era el patrimonio económico, sino el patrimonio artístico, cultural de la familia. Un tercer eje
y este sí que es mucho más chocante porque no tiene equivalente en el mundo actual, tiene que ver con lo que yo he utilizado tomando prestado el término de consumo conspicuo de que realmente inventó el concepto de clase ociosa, que fue Veblen, un autor norteamericano de principios del siglo XX y que en gran medida definía esta clase por sus patrones de consumo. Bueno, pues lo que tenemos aquí fundamentalmente es un anuncio de Cadillac, esa marca fabulosa de coches en aquel momento que era la Nvidia, y que se anunciaba en blanco y negro una publicación ya con una tirada de decenas de miles. Lo sorprendente eran dos cuestiones, era que al anunciarse el Cadillac, que es el signo y el prototipo de la modernidad, allá donde lo haya, se hacía de tal manera que se entendía que un coche moderno como Cadillac podía ser sinónimo de rancio, de abolengo y de aristocracia, y que en este caso aristocracia se define tal como decía al principio, es decir, como aquellos que tienen el buen gusto para consumir, que saben comprar un tapiz, saben construirse un palacio y que por supuesto saben comprarse un buen coche, en este caso como Cadillac. Eso por una parte, es decir, parece esa apariencia de un oxímoron en donde lo viejo y lo nuevo se pueden fundir, y lo segundo, que es totalmente inaudito, la idea de que uno al anunciar el Cadillac no tenía inconveniente en que sus verdaderos propietarios fueran añadidos en una pequeña nómina de quienes eran y por tanto realzaran el prestigio. Lo que era indudable es que quienes aparecían no eran cualquiera, sino eran fundamentalmente los miembros más prominentes de la nobleza, en este caso el duque de Sotomayor, el marqués de Pons y otros 3 o 4 más, y la nómina iba variando de anuncio en anuncio. Si uno de verdad luego va a quienes compraban más coches en Madrid, y esto es una fuente que es básicamente un anuario, y yo he cogido 7 años por la idea de hacer un trabajo pues, práctico, pues uno precisamente ve que gran parte de la aristocracia y los grandes de España en aquel momento eran los principales compradores de automóviles. Primero porque tenían un gran patrimonio, pero también porque entendían que ese patrimonio tenía que consumirse en una forma, por ejemplo, en tener un coche, en un parque de automóviles acorde con su posición social. Es decir, que no todos los ricos tenían que gastar el dinero así, pero que aquellos que buscasen la distinción lo hacían. El marqués de Urquijo tenía 13 coches, el duque de Alba tenía 8 coches, incluido 3 Rolls Royce, etcétera, etcétera. No me quiero insistir en los detalles, pero creo que confirma mucho esta misma idea. Y por volver a una fuente que creo que es más que una fuente fiscal, que normalmente uno piensa que es la cuestión más árida del mundo, encontré de nuevo 2 retratos de la época en donde lo económico en el sentido de los ingresos y de las rentas del patrimonio y lo cultural en el sentido como el consumo se unían. Por explicar la cita, lo que ocurría es que cuando precisamente la República crea el impuesto sobre la renta, decide que además de las declaraciones de los contribuyentes, se podía estimar la renta de las personas en función de sus signos externos. Y si uno vivía en un piso en la calle Serrano con un alquiler de, voy a poner las cifras actuales, 3.000 euros, tenía 3 coches y 5 criados, se le presuponía un nivel de renta de tantos euros o tantas pesetas. ¿Qué es lo que ocurría? Que había miembros de la nobleza que cuando iban los inspectores de Hacienda a su casa tenían tal tren de vida que los inspectores les querían imputar un nivel de rentas mucho mayor de los que ellos realmente disfrutaban, y ellos intentaban presentar sus alegatos. Por ejemplo, el duque de Valencia en 1933 argumentaba esto, que acorde con su posición social no había nada extraordinario en que él, seguramente exagerando un poco, gastase más de lo que ingresaba y que por tanto había esa desproporción entre criados y coches y sus rentas. Puede parecer anecdótico, pero en el mismo archivo, en otro fondo, el conde de la Cimera, que en aquel momento tenía unas principales hípicas del país, argumentaba en buena medida lo mismo. Él, en su caso, argumentando que no tenía ningún heredero, ningún hijo, había también decidido que iba a mantener un estilo de vida que estaba por encima de las rentas que de manera recurrente le proporcionaba su patrimonio. Llegados a este punto, yo creo que por no alargarme, he comprendido el mundo que presentó, qué es lo que provocó que se viniera abajo en un periodo tan corto. Y es lo que, de forma muy breve, voy a presentar como el fin de una era. Bueno, pues a veces los acontecimientos políticos ocurren, y ocurren de manera muy inesperada. Y 1931, y las elecciones municipales que en aquel momento fueron convocadas de manera improvisada,
y con un resultado que era a todas luces incierto para todos los protagonistas, republicanos incluidos, lo que dieron fue un resultado insospechado. Y el conde de Romanones, que desde luego no era una persona con poca experiencia en la política, sino todo lo contrario, una persona que le avalaba toda su trayectoria, se quedó francamente sorprendido por el resultado de esas elecciones. Porque en 1940, cuando empezó a escribir sus memorias, recordaba perfectamente lo que había ocurrido ese fin de semana. Él entendía que podía producirse la victoria de los republicanos en alguna o dos ciudades, pero que más o menos se podría mantener la situación. Pero cuando se encontró con el resultado de Madrid, le sorprendió extraordinariamente, porque básicamente en todos los barrios de Madrid, en todos los distritos de Madrid, los republicanos ganaron, y lo que más sorprendió es que en el barrio en donde él vivía, que eran los Palacetes de la Castellana, hasta ahí la conjunción republicano-socialista ganó. Él, bueno, pues lo atribuía a que sencillamente los viejos vínculos de cordialidad entre el pueblo y la aristocracia se habían roto, y que en su caso hasta la servidumbre había votado a la República. Para entender lo que estamos hablando, estos son los resultados electorales, según los presentó ya hace muchos años Javier Tusset, pero que conviene recordar. Significa que hasta en el barrio Salamanca, de la época que se llamaba Buenavista, habían ganado los republicanos. Ya no hablemos de La Latina o de otros barrios populares de la época. Bueno, el resultado político es un acontecimiento, no puedo explicar un proceso tan calado como el declive de estas viejas familias, pero empezó una serie de acontecimientos y tienen que incluirse en algo más que una lucha política. ¿Por qué? Porque los republicanos llegaron al poder y provocaron un cambio de régimen entendiendo que estaban haciendo algo más que cambiar un rey por un presidente de la República o una constitución por otra, sino que de fondo también había un proyecto de cambio social. Y su proyecto de cambio social pues, ha sido descrito por muchos historiadores con respecto a la reforma agraria, con respecto al pueblo, pero también incluía la búsqueda de cambiar las élites del país. Y ellos entendían que la monarquía de la Restauración y la monarquía de Alfonso XIII, por ser más precisos, había sido hasta entonces la garante de este mundo, de estas altas sociedades y de esta clase ociosa. Este panfleto que presento yo aquí no tiene un autor 100% atribuido, pero Tusset básicamente lo atribuye a los que entonces eran intelectuales a favor del servicio de la República, como Marañón y otros. Y lo que precisamente señala es que era un discurso en donde intentaba asociar la figura del monarca con los miembros más destacados de estas clases altas y bueno, junto con otras élites como podían ser la jerarquía militar y los dignatarios eclesiásticos. Entendiendo esto, se entiende mucho mejor lo que empezó a suceder en los siguientes años, en donde, en primer lugar, esto es mucho más fácil de entender, no es una escala normal, es una escala política, en donde básicamente lo que estaba ocurriendo en primer lugar era que los republicanos querían certificar la muerte de la vieja política, y esto en concreto fue el hijo de Romanones, que era Marqués de Villabrágima, perdió por primera vez unas elecciones en Guadalajara, un feudo del romanonismo, y sus adversarios políticos con un poco de saña decidieron empezar a distribuir esquelas para certificar su muerte política y señalar que su director espiritual, don Alfonso de Borbón, y sus fieles seguidores de todos los pueblos de Guadalajara, que no voy a citar, se van a reunir en el círculo romanonista para aplicar las misas al final. Bueno, eso es una broma y de hecho el propio archivo Álvaro de Figueroa se lo tomó con humor y dijo muy curioso o muy excelente, pero lo que venía a marcar era que la República realmente se había propuesto empezar a cambiar y a trastocar este viejo mundo. Y aquí, sencillamente, yo exploro algunos de estos principales cambios. La abolición de los títulos nobiliarios, que es la que quiero explicar más, porque creo que es un acontecimiento que admite más matices de a lo mejor de los que hasta ahora se han explicado, y otros dos no hago más que enunciarlos porque creo que la bibliografía existente lo ha tratado con mucho más detalle. Uno es la reforma agraria y el fantasma de la expropiación, es decir, que hay un momento donde la reforma agraria se dirige particularmente contra la nobleza y contra la grandeza de España, a la que se le decreta la expropiación, que luego nunca será efectiva por el cambio de gobierno, pero que está permanentemente ahí como una amenaza para todo el grupo, y una limitación del poder financiero que también dejo como simple enunciado, pero que creo que hay que incluir. Pero por ir a la cuestión de la abolición de los títulos de nobleza, que creo que es importante, pues varios son los académicos que ya se han fijado en que es muy curioso que la Constitución de 1971, que fue aprobada en muy poco tiempo, incluía entre sus principales artículos el principio de que el Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Y hay una cierta discusión entre si esto implicaba sencillamente que existía un vacío legal en donde los títulos pues, dejarían de utilizarse
y concederse por el Estado, o realmente había un proyecto más ambicioso de que la nobleza desapareciese y por tanto no hubiese ningún tipo de distinción social. Yo me inclino por pensar por lo segundo, porque tras un enunciado que parece más aséptico, lo que en realidad estaba ocurriendo es que la República en España fue mucho más allá, con un programa mucho más radical que, por ejemplo, otras repúblicas de la época como Alemania o Francia. Dos repúblicas en aquel momento en donde es verdad que el Estado ya no iba a conceder más títulos, pero en donde se seguía autorizando su uso en documentos civiles. En España fue totalmente distinto, porque desde un primer momento los políticos republicanos y los políticos de izquierda intentaron que los poseedores de los títulos no los utilizaran y de hecho los trataron con un cierto un elemento peyorativo, es decir, que eran ex-condes, ex-duques. Pero incluso por ir un poco más a algo más preciso, hubo de hecho órdenes a nivel de ministerio, a nivel de una dirección general, para que los títulos de nobleza fuesen desapareciendo. Por ejemplo, los documentos que tenía la hacienda, donde muchas veces los propietarios aparecían por su título de nobleza y no por su nombre y apellidos, pues fueron cambiándose paulatinamente. En las guías de teléfono se pidió que desaparecieran los títulos y los carteros, por ejemplo, empezaron a decir que se negaban a repartir cartas dirigidas al duque de Fernando Núñez o al conde de Teba, por poner unos ejemplos. Es decir, que había realmente un esfuerzo en esos años por acabar con la nobleza como toda distinción, como grupo, porque en buena medida ya se estaba borrando su impronta de la esfera pública. La respuesta a este grupo pues también daría para un proyecto más amplio, que creo que también ha sido tratado por varios historiadores, en donde hay en primer momento una parálisis, muchos de ellos se van a Francia, a París, a Biarritz o a Hendaya, a esperar tiempos mejores, y con el tiempo lo que empieza a haber es un apoyo a la renovación española con vistas a luchar por la restauración de la monarquía, a la par que se empiezan a apoyar a las primeras tentativas que están empezando a gestarse en aquel momento. No me quiero entretener en este aspecto porque creo que ha sido ya muy tratado y daría para explicar toda la historia política, pero en cierta medida nos remite pues, al momento más dramático de nuestra historia, la guerra civil, y en donde de nuevo este grupo, las clases altas, la alta sociedad, ha jugado un papel mucho más importante del que a veces han reconocido los historiadores, porque las izquierdas, en particular las milicias republicanas, los tomaron inmediatamente como objetivos. Es decir, en 1936 en Madrid realmente hubo lo propio de una revolución, y si uno lee tanto los relatos de izquierda de la época como los de derechas, uno de Agustín de Foxá, puede percibir esos elementos de una revolución. Normalmente una revolución se dirige contra los centros de poder político, en este caso se dirigieron en muchos casos contra los palacios, por ejemplo contra este palacio de Fernando Núñez, en donde por primera vez entraban los milicianos en él, y eso ocurrió en muchísimos palacios, en círculos sociales de la época, y por supuesto pues, sus habitantes, si todavía permanecían ahí, en la mayoría de los casos fueron fusilados. La guerra terminó tal como lo conocemos y se consolidó la dictadura de Franco, y ahí es donde entraba el principal paradigma que habían defendido hasta ahora los historiadores, que era pensar que esas viejas clases conservadoras, las antiguas familias que habían dominado Madrid, habían podido volver a su vieja posición. Y básicamente mi tesis fundamental, y por reducirla en dos ideas básicas, es que no pudo ser por dos razones. Primero, porque la guerra había sido un trauma, y no fue solamente un trauma para los que perdieron la guerra, sino para los que en cierta medida habían ganado o habían apoyado al bando que en último término venció. ¿Por qué? Porque el trauma de la violencia que habían sufrido en Madrid, el trauma de la expropiación, el trauma de la persecución, no se puede sencillamente borrar el 1 de abril de 1939. Y lo que señalaba una periodista norteamericana que visitaba Madrid en aquel momento era eso, era que había un profundo y genuino terror al comunismo, y que, bueno, apoyaban a Franco por todos estos temores, pero inmediatamente cuando uno empieza a buscar en sus archivos, y en este caso es la documentación de la Casa de Alba, empieza a ver que no era un apoyo a las esencias del régimen o a las esencias del movimiento, por utilizar el término de la época, sino se hacía en un sentido en donde el horizonte último no era la perpetuación de Franco casi 40 años en poder, como al final fue, sino con la idea de una restauración monárquica, pero con los parámetros de la época, es decir, en donde se volviese en gran medida a una suerte de régimen como fue el régimen de la Restauración, en donde hubiese un voto censitario o un voto cualitativo, y en donde, a medida que fue avanzando el tiempo, muchas de estas familias tuvieron sus encontronazos y sus diferencias
tanto con el movimiento y especialmente con Falange, y en donde ya uno ya se va a sus escritos más personales o a sus panfletos anónimos, se encuentra que criticaban y cito textualmente, un megalómano régimen franquista de nuevos ricos que no tienen las virtudes que nos han guiado hasta ese momento. Daría para mucho más y para explicar todos los apoyos y no apoyos y la estrategia por la restauración y la vuelta de Don Juan al trono, pero hay que entenderlo como unas coordenadas políticas muy distintas de las que al final imperaron en España. Y que eso no es sencillamente un ejercicio de política, sino que tiene consecuencias. Y la política que a partir de entonces implantó el Estado, en buena medida fue en contra de los grandes patrimonios que hasta entonces habían dominado Madrid. Y creo que el caso de la propiedad urbana, que se señalaba entonces como uno de los ejes vertebradores de estas familias, se vio muy afectada. Al terminar la guerra, Franco optó en la práctica por la congelación de alquileres y se mantuvo así prácticamente hasta el final de sus días. Eso provocó que muchas familias que hasta entonces habían vivido fundamentalmente de sus casas y de las rentas de sus casas vieran que se congelaba en un entorno de enorme inflación, que su patrimonio se menguaba en un periodo de tiempo muy corto. Esto es básicamente el índice de alquileres en España en un periodo muy corto. Pero que incluso más allá de lo económico, que también es bastante prolijo de detallar, también había un proyecto social y cultural, y que la dictadura de Franco no comulgaba con algunas ideas. Esto es la proyección que en 1919 se podían imaginar los contemporáneos de la Castellana, en donde, salvo el edificio que es idéntico al que existe hoy en día, que es básicamente el Museo de Ciencias Naturales y la Facultad de Industriales, el resto era pura imaginación de los contemporáneos. Pero en donde se imaginaban una Castellana que continuaba la que he descrito de forma muy somera antes, es decir, una Castellana de hoteles, de jardines particulares, una zona residencial que continuaría hacia el norte de manera interrumpida. Es una utopía, pero que a veces las utopías ayudan a entender los parámetros de la época. Bueno, pues después de eso lo que vino pues, fue la guerra y la destrucción de los palacios, y cuando termina la guerra, sorprendentemente lo que empieza a ocurrir es que muchas de las familias que habían vivido en esos palacios o se niegan a reconstruirlos o los venden inmediatamente y pasan a vivir en pisos de forma más discreta, a la par que la Castellana empieza a ser un mundo totalmente distinto, en donde el mundo, la parte sur de la Castellana, en donde estaba, por ejemplo, la plaza de Emilio Castelar, todavía mantenía la estructura anterior a la guerra, con esos palacetes, por ejemplo, el palacete que hay, donde hoy en día está la embajada americana, pero hacia el norte ya se empezaba a sumar un paso de la Castellana totalmente distinto, donde iban a dominar los nuevos ministerios. Esto no es una explicación urbanística, arquitectónica, lo que en realidad refleja es una pugna entre dos modelos de ciudad y de qué es y qué debe predominar y cuáles son los valores que debe predominar. El Estado, a partir de los años 40, empezó a entender que eran ellos mismos, sus ministerios, los que debían dominar, y las zonas comerciales, y poco a poco todos estos palacetes en la Castellana fueron derribados uno tras otro, y solo existen hoy en día unas pocas excepciones. En buena medida reflejaba ese final de la época en donde no solamente se habían mermado algunos patrimonios, sino esa proyección social que hasta entonces había sido de la regla fue abandonándose. Muchas de estas familias fueron a pasar a vivir en pisos y con el tiempo en muchas de las primeras urbanizaciones que se empezaron a construir en aquel momento y que cerraban una época en donde la riqueza y el estatus se habían entendido que iban de la mano y que fueron poco a poco disociándose. Y yo creo que con nada más y muchas gracias. Gracias, profesor Altola. Ese nada más es triste. Ese nada más es triste. Yo aconsejo a los interesados, he visto a la gente totalmente prendida. Las expresiones de los rostros de los asistentes estaban totalmente cautivadas por la exposición. Y eso es muy bien hecho, una mínima parte de lo que expone esa obra publicada, que además es también una parte muy escasa del trabajo que has desarrollado en la clase ociosa, en fin de la clase ociosa. Son tantas las líneas de actuación que se han establecido y de posibles investigaciones que a mí solamente muy a guisa de ejemplo
el estudio particularizado de la familia Beruete, por hacer honor a nuestros anfitriones del Centro Riojano, pues aparte de la parte financiera, de la parte política, habría que hacer un estudio pormenorizado de estos homónimos aurelianos de Beruete que tanta importancia tuvieron en la historia de las bellas artes en el siglo XIX. O por descender un poco a lo prosaico, cuando se ha hablado de los Cortago, recordar que muchos de los aquí presentes lo conocen, pero este es un curso que tiene alumnos y gente muy joven y no han oído la anécdota. Cuando el marqués de Portago, famoso por su atildamiento en el atavío, de una manera un poco cáustica, le dice a Alfonso XIII: Portago, ¿tú cuánto tardas en vestirte? Dice: pues 45 minutos, 1 hora, 1 hora y 10. Dice: por Dios, yo tardo 20 minutos. Y le dice Portago: se nota, señor, se nota. Para algunos es una obviedad, para otros es un hallazgo. Eso de idea un poco de la frivolidad que imperaba en algunos ambientes de estos, que nos llevaron a lo que nos llevaron en una cierta medida, no digo yo que en todo. Me ha llamado la atención lo de los anuncios de los automóviles. Yo de niño era muy partidario de ver cosas de hemeroteca, y eso mismo de poner la lista de los propietarios ilustres de los automóviles lo había hasta con los refrigeradores. El duque de Alba ha comprado un modelo de refrigerador tal, saqué una foto magnífica del comedor del Palacio de Liria, y decían: y también el marqués de Portago, y también no sé qué. Eso me llamaba la atención porque, claro, los refrigeradores de los años 60 eran una cosa más que vista, pero llamaba la atención. Y así sucesivamente se podría hablar de que no es ni mucho menos casual eso de que las autoridades de la República, según iban avanzando los años, fuesen promocionando la desaparición del uso de los títulos nobiliarios. Recordemos toda la Revolución Francesa, el ex duque de, la ex marquesa de, etcétera, etcétera, y lo que terminó aquello. Y así sucesivamente. La victoria del 39, en última instancia, a mí siempre me ha llamado la atención y habría que estudiarlo, y creo que por ahí se puede hacer, la influencia de un personaje grande de España, caballero de la Orden de Santiago, como José Antonio Primo de Rivera, haciendo una cosa en gran medida influenciada por el fascismo italiano, que era otro mundo completamente diferente, y desde luego sin perder de vista que es la reacción al soviet de Stalin en Moscú imperante en ese momento. Insisto, no daría para muchas semanas muy gruesos libros. Hay que empezar leyendo este y siguiendo la línea de estudio y de investigación que tan magistralmente has tratado. Muchas gracias. ¿Alguien quiere presentar alguna consulta, algún comentario? No, un comentario. Sí. Hay una anécdota que se ha comentado de la prohibición de entregar cartas a los títulos, en que se atribuye también al conde de Romanones, que cuando vio que se había dictado aquella resolución de la Dirección General de Correos diciendo que no se entregaran esas cartas, dice: anda, que tiene gracia, que no me pueden entregar a mí, al conde de Romanones, una carta en la castellana tal, y en cambio sí se la pueden entregar a don Juan Pérez en conde de Romanones 3. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Bueno, no hace falta que te felicite porque ya te lo vengo diciendo ya desde hace años, o sea que... Pero me ha hecho gracia lo de el utilizar a la aristocracia para promocionar tus productos, pero no solamente a la aristocracia. Yo cuando era niño me acuerdo que había un cartel, que no era de la época, pero digo que es de una tienda de piel en la Puerta del Sol que decía: Maura, Lerroux, Belmonte y Valle Inclán compran aquí su piel para el gabán. Quiero decir con esto que no había el más mínimo recato en utilizar los nombres de personas conocidas para hacer propaganda de tus productos. Ahora cobrarían, entonces no se cobraba naturalmente. Pero esto es una cosa... No se cobraba naturalmente. La reina Victoria Eugenia participó en las campañas publicitarias de Pons con otras figuras de la realeza de la época cobrando. Otra cosa es el destino que dieron ese dinero, pero sí, se cobró ya en el exilio. En el exilio. Ya en el exilio. Ah, bueno. Sí. No había terminado. Luego, la otra cosa, pero ya lo hemos discutido otra vez, pero no queda más remedio. Pero es indudable el uso que se da a la palabra noble y nobleza, que es absolutamente periodístico. Dentro de la propia aristocracia española, a nadie se le ocurría decir
Y este es un chico, es noble, es como exactamente decir, fulanito es plebeyo, son palabras utilizadas por los periodistas, pero en la realidad social de la España, de la gente aristocrática, eso no es utilizado, porque noble no significa aristócrata. Para ellos lo sabía. Normalmente un periodista cree que noble es un señor que tiene un título nobiliario. En esa época todavía la diferencia no era exactamente así. Si el señor Beruete le hubiera dicho que no era noble, a lo mejor se habría molestado. ¿Entendido? Es que hay muchas categorías de nobles, hay grandes, hay títulos, Entonces, claro, esos conceptos, probablemente en un foro universitario normal esto no habría ni que comentarlo. En este foro chirría un poco, ¿no? Pero claro, esto es un tema que se ha finiquitado, nadie ya va ahora a ponerse a hacer distinciones que hoy día no hace nadie, ¿no? Nobleza titulada es el término que habitualmente se utilizaría en estos términos. Y ya para terminar, quería decir que la anécdota que ha contado el señor San Pedro sobre el Marqués de Portago es auténtica, pero el protagonista no era el Marqués de Portago, sino su cuñado, el Barón de Segur. Es auténtico, así. El casado con Carmen Portago, que era su hermano. Y es el padre de José Luis de Bueno, y todo queda la familia. Pero bueno, la anécdota es exactamente igual, como la contaré. Será porque hablo de memoria, o sea que es más que probable. Bueno, además era un Portago, o sea que estaba por matrimonio. No, pero aparte de todo era imputable a uno o a otro, seguramente, es la actitud. Yo lo he llegado a conocer en Suiza y era todavía de los que usaban monóculo. Sí, sí. Por aquí, el conferenciante ha aludido a un hecho que desde luego es importante, que ha ocurrido en Francia y en otras naciones, donde se conservaba como un recuerdo de épocas pasadas el que se pudiera tener el título y utilizarlo, aunque ya sabiéramos que la práctica hacía que no pudiera servir para nada. Pero, concretamente, oí decir al Marqués de Lucaretena, padre, con el que tuve relación mucho más con su hijo Torcuato, que fuimos compañeros de colegio, que la primera vez que le llamó Alejandro Lerroux a su casa para ponerse en contacto con él, siendo presidente de gobierno, le dijo: está el señor Marqués. ¿Y por qué lo hizo? Porque quería hacer ver que si la persona había destacado y sus antepasados habían escrito una página notable en el ámbito de la cultura, era lógico que se pudiera utilizar con ese carácter, y lo decía un republicano, aunque ya sabemos que Alejandro Lerroux sabía experimentar una gran variación política desde su juventud hasta que se vio el presidente del gobierno. Y también hay una evolución de la República desde el año 31 hasta el año 36, o hasta el año 39 en su caso, bastante llamativa y bastante lamentable. Pues daría para libros y libros y libros los testimonios de unas cosas y otras. Sí. Tal vez se ha pensado durante sus investigaciones cómo estas grandes fortunas podían sostenerse frente a la legítima, sobre todo la legítima corta del Código Civil, que les obligaba a repartir, no sé cómo sostenían las fortunas de estas generaciones. No se sostenían. La legítima se impone a partir de 1870 aproximadamente, las sucesivas reformas del Código Civil, y claro, las primeras generaciones casi no se notan, pero por ejemplo la Casa de Alba, por un ejemplo, tratan de paliar el efecto para ellos negativo de la legítima a base de algo parecido a la fundación que finalmente se hizo, pero hay a base de la legítima estricta y de la mejora y demás en el primogénito, y a partir de ahí que se permitiese al resto de la familia participar de ciertos beneficios económicos, sociales y demás. Pero claro, al final es disolvente totalmente el sistema de legítimas y acaba con el sistema imperante. 3 o 4 generaciones no hay que lo resista. Sí, o sea, yo coincido prácticamente. Lo que yo he querido insistir es que por esa foto fija que presentaba en el año 30 hay muchos apellidos nuevos, es decir, los Urquijo eran una fortuna que se había formado en 3 generaciones y que desde entonces precisamente lo que ocurrió fue un deslumen del patrimonio familiar. Lo que es más llamativo es que las nuevas familias en buena medida todavía se retrataban en las viejas y se relacionaban con las viejas, es decir, que
Los nombres pueden ir y venir, pero las formas se habían mantenido en gran momento, y la idea de conservar la tierra, conservar las propiedades, conservar lo que se entendía, lo que los americanos llaman como the old money, o sea, como el dinero respetable, y no sencillamente eso era, yo creo que es lo reseñable. La fórmula de solventar ese problema es hacer magníficas bodas y mantener una estrategia matrimonial todo más o menos en el mismo ámbito, pero claro, eso es muy complicado. Por tener solo un hijo también. Pero eso se daba en los terratenientes rústicos y en grandes fortunas urbanas, por supuesto. ¿Alguien más? Pues entonces, Presidenta, pasamos a la... Vamos entonces a cerrar nuestro curso con la entrega de los títulos a los alumnos que nos han honrado este año.